¿Qué tal? Ella es Diana. Y él es Aaron. Y yo soy Sergio. Juntos vamos a platicar acerca del inicio de la vida humana. La ciencia afirma que desde el momento de la concepción está presente un individuo humano. Esta verdad objetiva está por encima de la ley humana, pues pertenece a la ley natural. La ciencia ofrece razones suficientes para sostener esta afirmación, las cuales se pueden sintetizar en 4 enunciados básicos. Todas las células que forman el cuerpo humano poseen una característica en común, que las distingue de las células de cualquier otra especie, animal o vegetal. Solo el ser humano posee en cada célula 46 cromosomas. Esta característica está presente desde que se forma la primera célula en el momento de la concepción. El espermatozoide aporta 23 cromosomas y el óvulo otros 23. O sea que otras especies vivas cuentan con una cantidad diferente de cromosomas en sus células. Así es. Si tuviéramos un montón de células de diferentes especies en una mesa, bastaría estudiar la cantidad y acomodo de cromosomas de cada una de ellas para saber a qué especies pertenecen. Por ejemplo, la mosca tiene en cada célula 5 cromosomas, el gusano 36, el cerdo 40, el trigo 42, el conejo 44, la vaca 60, el perro 78, la mariposa 380, el helecho 1250 y el ser humano, como ya vimos, tiene 46 cromosomas en cada célula. Dicho conocimiento científico lleva a afirmar que la primera célula formada en el momento de la concepción corresponde a la especie humana. Pero eso no es suficiente para afirmar que esas células sean un ser humano. Yo tengo millones de células en mi cuerpo y no tengo millones de seres humanos dentro de mí. Tranquilo, estoy de acuerdo. En este primer punto no estamos afirmando que exista un ser humano, pero sí que la célula formada en el momento de la concepción pertenece a la especie humana. Ahora, veamos el segundo punto. Esa primera célula de naturaleza humana posee además de una identidad propia, única e irrepetible, ya que cuenta con su propio patrimonio genético, diferente al del padre y de la madre. Se trata pues ya no solo de una célula de naturaleza humana, sino también de un ser individual único e irrepetible. Desde su momento unicelular ya está presente toda la información genética que lo diferenciará de cualquier otra persona. Ok, de acuerdo. Estamos ya no solo frente a una célula de naturaleza humana, sino también frente a un ser diferente a todos los millones que han existido, existen y existirán. Pero eso todavía no es suficiente para afirmar que es un ser humano. Así es, de acuerdo. Todavía no podemos afirmar eso, pues faltan otras 2 características. Esa primera célula, aparte de ser humana e individual, también está viva, es decir, cuenta con esa fuerza interna mediante la cual subsiste. Bueno, si yo analizo una célula de mi mano, se darán cuenta que corresponde a la especie humana, que es individual, única e irrepetible, porque es mía y además que está viva. Pero eso tampoco es suficiente para afirmar que son células, sea un ser humano. De acuerdo, pero aún falta la cuarta y última característica. Esa primera célula es autónoma, es un organismo completo en etapa unicelular. Lo único que requiere es de tiempo para su desarrollo y de un medio propicio para lograrlo. Este proceso de desarrollo está perfectamente ordenado y organizado y coordinado por el nuevo ser humano, no por la madre. Se trata de un proceso continuo, sin interrupciones ni saltos cualitativos, gradual e irreversible. ¿Pero estás segura de que ese ser es autónomo? Si así fuera, no necesitaría del vientre materno para crecer y desarrollarse. No confundas dependencia con autonomía. Es verdad que ese ser humano depende de otra persona para sobrevivir.
como también depende un bebito, un niño o una niña, o un anciano o un enfermo de otra persona para sobrevivir, pero son autónomos en su esencia. Mira, hay varias formas muy sencillas mediante las cuales podemos reconocer esta autonomía. Independientemente de la valoración moral, el óvulo fecundado puede implantarse en un útero diferente al de su madre y lograr su plena madurez. Depende, cierto, de un útero donde implantarse, pero no necesariamente el de su madre, pues goza de autonomía. El cordón umbilical, la placenta y el líquido amniótico son provistos por el mismo ser humano en desarrollo, no por su mamá. Otra prueba más de su autonomía es el hecho de no compartir el flujo sanguíneo. Incluso la madre puede estar infectada con el virus del SIDA y el bebé no. Se trata pues de un ser autónomo respecto a la humanidad de la mamá. Es por ello que se afirma que ésta no puede disponer de la vida de su hijo, pues no le pertenece. En resumen, la ciencia enseña que la primera célula formada en el momento de la concepción es humana, individual, está viva y es autónoma. Estamos pues ante un ser humano y atentar contra su vida en cualquier momento de su gestación es un homicidio calificado. Oigan, pero hoy en día hay muchas personas que ya conocen estas verdades científicas, irrefutables todas ellas, y ante ello ahora hablan de los derechos de la mamá sobre los hijos de su hijo en gestación. Habla de la conveniencia de abortar en casos de violencia o cuando el feto presenta una malformación o discapacidad. Así es, Sergio, y vale la pena considerar todas estas posturas y platicar sobre ellas. Un acto tan brutal e inhumano como la violación no se resuelve con otro acto de extrema violencia como es el aborto. Este no quita o resuelve el trauma psicológico que deja la violación. Aparte, hay que considerar que estos casos son extremadamente raros, pues el estrés y la condición de violencia minimizan las posibilidades de embarazo. Finalmente, debemos de entender que una mujer embarazada por violación no necesariamente querrá abortarlo. Las opciones que debemos ofrecerle son opciones de vida y armonía, como por ejemplo la adopción. Opciones que promuevan la justa pena para el violador, opciones terapéuticas que verdaderamente ayuden a la mujer a superar su trauma sin tener que orillarla a optar por la muerte de su hijo. Hay que recordar que no existe una sola mujer violada que se arrepienta de haber dado a su hijo en adopción, pero sí hay muchas mujeres arrepentidas de haber aceptado dar muerte a la criatura inocente que estaban gestando. Y respecto a los que defienden la posibilidad de abortar bebés, cuando presentan una malformación o discapacidad, hay que recordarles que independientemente de esa condición, son seres humanos, titulares de derecho, que merecen se les respete su vida y se les brinden cuidados y terapias especiales. Todos ellos merecen nuestro amor y solidaridad. Abortarlos es un acto de barbarie racista que no debemos permitir bajo ninguna circunstancia. Y finalmente, no falta quienes sostienen que el aborto debe ser legal porque la madre tiene derecho a decidir sobre su propio cuerpo. La ciencia moderna afirma que claramente un embarazo hay dos vidas y dos cuerpos diferentes. El embrión humano no es parte del cuerpo de la madre, no es un tumor ni un apéndice, es un ser humano en gestación. Los derechos de la madre no eliminan los de su hijo. Aparte, hay que recordarles a estas personas, hombres y mujeres, que las decisiones sobre su propio cuerpo las deben conducir a asumir una sexualidad responsable basada en el respeto, el diálogo y el amor conyugales para evitar embarazos no planeados. Esa sí es una forma de ejercer con responsabilidad los derechos sobre su cuerpo, sin sacrificar la vida y los derechos de las personas en gestación. Solo así podremos construir una sociedad digna del ser humano donde el amor, norma fundamental y suprema de la convivencia, sea la medida de nuestras acciones.